Este es mi segundo día como arquitecto de esta realidad, y empiezo a notar que todo el reino se ha descontrolado por completo. En un pueblo perdido en medio de la nada, un adolescente encontró un anillo antiguo y ahora se pasa los días murmurando sobre construir un embudo de almas o algo parecido. Un señor del terror del abismo, infame por su crueldad, de repente sufrió un trasplante de personalidad. Ahora tiene un sistema que lo obliga a completar misiones extrañas a cambio de recompensas que aparecen de la nada. El archimago de la aguja argenta está recibiendo los papeles del divorcio de su esposa, quien exige la mitad de su esencia mágica como pensión alimenticia. Y la sanadora de la serenidad del pico, una mujer conocida por ser tan fría y afilada como su espada, está dispuesta a traicionar a toda su orden por un aprendiz novato al que acaba de conocer. ¿Y esto qué es? ¿Un brujo por ahí llamando mamá a todo el mundo? Hay más. Mucho más. Viendo todo esto como el nuevo al mando, solo puedo llegar a una conclusión. Algo anda muy mal en este mundo. Es mi segundo día y sigo lidiando con el desastre que dejó mi predecesor. Me dejó plantado hace 3 días. Sin notas, sin dirección de contacto. Simplemente desapareció, obligándome a mí, el becario, a hacerme cargo de toda la operación. Para mí, desde la perspectiva del arquitecto, el mundo entero parece una vasta simulación, un terreno fértil que puedo modificar con un simple gesto. Claro, se supone que no tengo que hacer mucho. Los primeros arquitectos establecieron el núcleo de la física, el flujo de maná, el ciclo del karma, todas esas cosas básicas. Los arquitectos posteriores solo debían ser administradores de sistemas, realizando mantenimiento rutinario. Según la información de incorporación, supongo que sería un trabajo bastante tranquilo. Mantener el mundo en marcha, asegurarse de que las leyes de la magia no se rompan. Sencillo. Pero me equivoqué. Muchísimo. ¿Te imaginas la sensación de abrir la consola principal el primer día y ver un mar de mensajes de error rojos? Anomalía de datos. Conflicto lógico. Violación de la ley de conservación del maná. ¿Qué clase de infierno es este? ¿Es un reino de alta fantasía o un disco duro corrupto? Contéstame. Mírame a los ojos. De acuerdo. Respira hondo. Tranquilízate. En resumen, me pasé todo el primer día depurando errores. No hice absolutamente nada más. Y ahora, por fin me pongo a leer el registro de trabajo de mi predecesor. Día 1 como arquitecto, dormí hasta tarde. Día 2, eché una siesta. Día 3, otra buena siesta. Día 4, tengo que dejar de holgazanear. Todo el tejido de la realidad depende de mí. ¿Cómo voy a dormir a estas horas? Día 5, dormí como un bebé. Cerré el cuaderno de bitácora de golpe. ¿Todo bien? No hay problema. No me voy a enfadar por la incompetencia flagrante de una entidad cósmica a la que nunca he visto. ¿Verdad? Lo siguiente en la lista es revisar los registros de permisos de administrador. Aparté la vista de la crónica del abandono y consulté el historial de acceso. Era peor. Oh, un botón rojo. Me pregunto qué pasará si lo pulso. ¿Por qué suena tan fuerte? ¿Este afluente siempre formó parte del río del tiempo? ¿Por qué esta región no funciona correctamente? ¿Por qué esta región sí funciona correctamente? ¿Por qué los monstruos de esta zona tienen cabezas puntiagudas? Había cientos de estas pequeñas anotaciones después de las solicitudes de permiso. Cada una representaba una intervención directa en las leyes de la realidad. Eso ya era bastante malo, pero fue la última entrada la que me heló la sangre. Sí, creo que lo rompí. Tengo que irme. La fecha y hora corresponden al día de su desaparición. Vaya, así que así son las cosas. Solté una risita, un sonido frío y sin humor. Sentía como me rechinaban los dientes. Mi querido predecesor. Más te vale que nunca te encuentre. Bueno, deja de lado tu furia homicida. La prioridad número 1 es solucionar estas anomalías. Suspiré y pulsé el primer indicador rojo parpadeante de mi consola. Al instante siguiente, me encontraba en las afueras de un pequeño pueblo olvidado.
El informe de errores decía que un chico del lugar había encontrado un anillo antiguo en el bosque y había empezado a hablar con él. Bastante sencillo. Se suponía que el anillo contenía el alma residual de un sabio anciano. Ese era el guión original. Pero ahora, el alma en el Rin era un devorador de almas malévolo. Al asomarme al río del tiempo, pude ver la trama que el chico tenía pensada. Con la ayuda del sabio, se suponía que viviría una clásica historia de superación, vengándose de todos los que le habían hecho daño. Sí, retrocedí un poco en el tiempo, y ahí estaba. El mes pasado, su prometida rompió con él públicamente en la plaza del pueblo. ¿Por qué no me sorprende? Cerré la vista del arquitecto, negando con la cabeza, y me adentré en el pueblo. Era un lugar diminuto, quizá con 30 habitantes. Era justo después de cenar y algunos ancianos habían salido a pasear. Al acercarme, sus ojos, uno a uno, se clavaron en mí. Había cautela, curiosidad, confusión. Los observé mientras ellos me observaban, frunciendo el ceño cada vez más a medida que los miraba. ¿Puedo ayudarle, forastero?, preguntó un anciano, apoyándose con fuerza en su bastón mientras se acercaba. Busco a alguien. El anciano del pueblo me dijo dónde encontrar al muchacho. Le di las gracias, le di una palmadita en el hombro y me alejé con la mayor naturalidad posible. Entonces, miré mi mano. Un rastro de energía negra y tóxica se enroscaba en mi palma. Una sustancia terrible. A mí no me haría daño, pero para una persona normal sería letal. Peor aún, podría destrozar un alma mortal. Y mientras recorría el pueblo, lo percibí en casi todos. Esta repentina infestación de magia oscura era la fuente del error. Considerando cualquier posible cronología, nunca debería haber estado aquí. Por suerte, aún estaba latente, sin activar. Con un simple movimiento de muñeca, absorbí toda la esencia corrupta de los aldeanos, la comprimí hasta reducirla a la nada y me dirigí hacia donde el anciano me había indicado. Encontré mi objetivo junto al río. Estaba sentado en una roca, susurrando al anillo que llevaba en el dedo, su expresión oscilando entre la preocupación y la euforia. Al acercarme, pude oírlo. Maestro, ¿está seguro? Para crear el embudo del alma. Realmente necesita las almas de mis seres queridos. Una voz marchita y cruel resonó desde el círculo. Claro, su afinidad los convierte en el combustible más potente. Da los mejores resultados. Pero el muchacho vaciló. ¿Has llegado hasta aquí y ahora dudas? Semejante sentimentalismo es propio de débiles. La voz siseó. ¿Acaso no quieres que esa chica que te humilló se arrepienta el resto de su vida? Es un pequeño precio a pagar por el poder absoluto. Al oír esto, la mirada del chico se endureció. Una luz cruel y astuta entraba en ellos, una luz que no correspondía a un niño de su edad. Tiene razón, profesor. Fui ingenuo. Es un sacrificio necesario. Volveré ahora mismo y empezaré a redactar el escrito. ¿Ay? ¿Quién anda ahí? No terminó la frase. Le di un golpecito en la nuca. ¡Pum! Un sonido agradable. Buena cabeza, sólida. Bajé el manual enrollado con el que le había golpeado y fijé la mirada en él y en el anillo. La presencia que había dentro se había silenciado por completo. A mi parecer, el anillo estaba envuelto en siniestros hilos negros, como una serpiente venenosa enroscada alrededor de su presa. ¿Qué miras? El chico se puso de pie de un salto, nervioso por mi mirada. Instintivamente escondió la mano tras la espalda y se alejó 2 pasos de mí. ¿Quién eres? ¿Yo? Golpeé el libro enrollado contra mi palma. Solo un arquitecto de paso. ¿Un arquitecto de paso? Casi podía ver el signo de interrogación asomarse sobre su cabeza, ignorando su confusión. Apunté con el libro a su mano oculta. De acuerdo, dame el anillo. Ni hablar. ¿Quién demonios eres?, exigió, apretando su mano con más fuerza. Claramente, mi presentación no había funcionado. ¡Uf! Esto es tan tedioso. Al segundo siguiente, estaba sosteniendo el anillo a contraluz, examinándolo. Lo sacudí un poco. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa?
Los ojos del chico se abrieron de par en par. Se quedó mirando su mano. El anillo que había estado en su dedo un instante antes, ahora, increíblemente, estaba en la mía. «Devuélvemelo», gritó, abalanzándose sobre mí. «Tranquilo», le dije, levantando un dedo. Se quedó paralizado en pleno ataque, como si una fuerza invisible lo retuviera. «Mira, chico, tienes toda la vida por delante. Quizá deberías intentar algo un poco menos intenso». ¿Destructivo para el alma? ¿Un embudo para el alma? ¿En serio? ¿Y tú? Volví a centrar mi atención en el Rin, que se hacía el muerto. Con un esfuerzo mental, arranqué de raíz un espíritu maligno y desfigurado. Y tú, repetí, en vez de ocupar el lugar que te corresponde en el ciclo kármico, andas por ahí engañando a niños y sacrificando a sus seres queridos. Si no te conociera, pensaría que los auditores del inframundo te enviaron a falsificar las cuentas. El espíritu forcejeó en mi agarre, sus ojos llenos de odio fijos en mí. ¿Quién eres? No siento ningún poder en ti. Soy el arquitecto. ¿No me oíste? Le mostré la portada de mi libro. El manual del arquitecto estaba escrito con letras grandes y amigables. Imposible. El arquitecto no aparecería en un lugar tan remoto como este. El espíritu chilló, negándose a creerlo. Podría preguntarte lo mismo. ¿De dónde saliste? Le di una pequeña sacudida al espíritu. Dímelo y te dejaré ir. ¿Y si me niego? Entonces te haré trizas antes de dejarte ir. Hace aproximadamente un mes, el espíritu comenzó a manifestarse, de repente muy cooperativo. Estaba en un estado de letargo cuando un extraño pulso de energía me despertó. Era una energía que jamás había sentido antes. No era maná, ni esencia demoníaca, nada que reconociera. Seguí mis instintos y me uní a ese anillo. Podía sentir un alma poderosa y dormida en su interior. Me he estado alimentando de él para sobrevivir. Hace un mes, ¿eh? Veamos. Mi predecesor sí que alteró una relación causal por esas fechas. ¿Qué pretendía? ¿Y esa energía extraña? Agité la mano, dejando que un destello del código fuente del sistema se propagara por el aire. ¿Era así? Sí, sí. Eso es exactamente, confirmó el alma. Tal como lo imaginaba. La huella de mi predecesor está por todas partes. Ese bastardo. Bueno, ya terminaste aquí. Intenta ser mejor persona en tu próxima vida, dije, arrojando con indiferencia el alma al vacío de la reencarnación. Luego me volví hacia el chico, que seguía paralizado, con una expresión que era una compleja mezcla de miedo y confusión. Eso sí que era descorazonador. Te estaban manipulando, le dije, dándole otro golpecito en la cabeza con el manual. Una corriente de energía purificadora fluyó hacia él. Si quieres poder, hazlo a la antigua usanza. Aléjate de las artes oscuras. En cuanto a tu ex prometido, le eché un vistazo rápido a su perfil. ¿Quién escribió Sundara al margen, junto a su perfil? En fin, ánimo. Le di una palmada en el hombro. Le dije unas palabras de aliento y le devolví el anillo antes de dejar al niño solo con sus pensamientos. Lo único que necesitaba ahora era que el alma benevolente original en el Rin despertara y su historia volvería a encarrilarse. Primer trabajo hecho. Tarareando una pequeña melodía. Regresé al taller y abrí la consola. Tal como esperaba, el informe de errores de esa región había desaparecido. Era hora de la siguiente. El señor del terror Malacur, cuya personalidad cambió radicalmente tras adquirir un sistema. ¿Qué demonios es un sistema? El señor del terror Malacur de la mano de sangre, el más aterrador de los 4 señores del terror del abismo. Un ser de puro sadismo, implacable y cruel hasta la médula. Innumerables campeones mortales habían caído a sus manos. Su solo nombre bastaba para calmar el llanto de los niños. ¿Qué hacía ahora? Por eso, os digo, nosotros, los de los planos abisales, no podemos dedicar nuestros días simplemente a saquear y masacrar. Debemos adoptar un nuevo paradigma de civismo y respeto mutuo. Debemos aprender a ser serviciales. Cuando ayudas a los demás, ellos te ayudarán a ti también.
Solo mediante esta sinergia podremos crear un abismo armonioso y amigable para todos. ¿Entiendes? El señor del terror, que solía vestir armaduras forjadas con obsidiana y pesadillas, ahora lucía una llamativa túnica púrpura y pronunciaba un emotivo discurso motivacional ante una multitud de demonios. Todos los demonios presentes, desde los diablillos más humildes hasta sus lugartenientes curtidos en 1000 batallas, mostraban un terror absoluto en sus rostros. Sus voces temblaron al responder al unísono: sí, lo entendemos. No muy lejos, otros 3 señores del terror, Lord Calen de los 1000 ojos, Lady Serpentine y Lord Forlake el Eterno, observaban el espectáculo con expresiones profundamente perturbadas. Al final se le fue la cabeza, ¿verdad? Eso creo. Ayer oí que se disfrazó y bajó al inframundo para ayudar a una anciana a cruzar el río Estigia. No me lo puedo creer. ¿Habla en serio? ¿Ha cambiado de actitud? Sinceramente, creo que es más probable que el mismísimo arquitecto haya descendido de lo alto. Sí, eso es más plausible, ¿verdad? Un momento. ¿Quién eres? Los 3 señores del terror miraron fijamente al joven que había aparecido de repente a su lado. No emanaba ningún aura de poder perceptible. Bien podría haber sido un mortal. Pero ningún mortal podría haberse acercado tanto a ellos sin ser notado. En un instante, los 3 se teletransportaron unos 4 metros hacia atrás, adoptando una postura cautelosa. ¿Cuánto tiempo lleva así? Pregunté, ignorando su reacción y señalando a Malachur. Lord Caelan vaciló. Empezó hace poco. ¿Puedo preguntar quién es usted, señor? ¿No acababa de decir que era posible que el arquitecto viniera de visita? Solo estoy aquí para darle la razón. De nada, dije con una sonrisa. Los 3 no eran tontos. Sus ojos se abrieron de par en par al unísono. Eres un avatar del arquitecto. Sí, bajen la voz. Les hice una seña para que guardaran silencio, observando a Malachur con genuina diversión. El espectáculo no ha terminado. Tras terminar su extraño discurso, el señor del terror Malachur se escabulló a un lugar apartado. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo observaba. Sistema, estuvo bien, murmuró, con un tono de profunda tristeza. ¿Cuándo recibiré mi recompensa? Una voz fría e incorpórea resonó en el aire a su alrededor. El anfitrión ha completado la misión del discurso motivacional. Recompensa entregada. 1/10 parte de un antiguo fragmento de artefacto demoníaco. El poder del huésped aumentó un 1%. Al instante siguiente, un fragmento de metal oscuro apareció en la mano de Malachur, irradiando un aura de inmenso poder a pesar de su tamaño. Sintiendo la oleada de energía en su interior, su ánimo mejoró un poco. ¿Cuál es la siguiente misión? ¿Siguiente misión? En 7 días. Desafía a la señora del terror Serpentine a un duelo y convéncela de que se convierta en tu consorte. ¿Qué? ¿Estás loco? Soy el señor del terror Malachur. Jamás desafiaría a otro señor del terror con una misión tan ridícula, y mucho menos intentaría convertirla en mi consorte. Sin embargo, según el análisis biométrico de este sistema, tu ritmo cardíaco aumenta un 5,2% en presencia de la señora del terror Serpentine. Mentira. Mientras observaba a Malachur, con el rostro enrojecido, discutiendo con una voz invisible, me senté con las piernas cruzadas en el aire y me acaricié la barbilla. Miré a los 3 temblando señores del terror a mi lado, 2 de los cuales eran mujeres. ¿Quién de ustedes es Lady Serpentine? La más alta de las 3, una demonio de porte majestuoso, alzó tímidamente la mano. Ese sería yo. ¿Puedo hacer algo por usted, mi señor? No. Solo preguntaba. Me palmeé las rodillas y me levanté. Bueno, eso fue entretenido. Es hora de ponerse a trabajar. Con un solo paso, aparecí justo detrás del señor del terror Malachur. Seguía discutiendo. Además, ¿cuál es la recompensa por esta misión? ¿Y la penalización? Para ti, completar esta misión ya es una recompensa en sí misma. La penalización por fracasar es BZZT, intrusión de permiso desconocido detectada. Vaya. Antes de que Malachur pudiera reaccionar, le di una palmada en el hombro.
Dejé escapar un atisbo de mi verdadera autoridad, y la presión lo inmovilizó. No te muevas. Invoqué mis privilegios de administrador y comencé a analizar ese sistema conectado a él. Toda su estructura, su código mismo, era completamente ajeno a esta realidad. No tenía ni idea de dónde venía. Mientras esperaba a que terminara el análisis del servidor, volví a consultar el libro de registro de mi predecesor. No tardé en encontrar la entrada. Me robé un juguetito divertido llamado Sistema de otra realidad. Está genial. Lo dejaré aquí y lo estudiaré después. Uy. Creo que se me cayó al abismo. Bueno, un señor del terror atado a un sistema de virtudes heroicas suena divertidísimo. Sigamos con la idea. Claro, otra vez fue él. Un artefacto de otro universo es completamente incompatible con nuestro sistema operativo. ¡Qué idiota! No me extraña que diera errores. El sistema intentó defenderse, pero fue inútil. No tardé en descubrir qué era. Era un código bastante interesante. Lo guardé en mi almacenamiento personal. Quizás intente crear el mío propio más adelante. Solté su agarre y el cuerpo tenso de Malachur se relajó, desplomándose al suelo. Parecía sorprendentemente aliviado. ¿En serio? ¿El sistema ha desaparecido? ¿Lo quieres de vuelta? Cuando termine de aplicarle ingeniería inversa, podría devolvértelo. Lo provoqué. Malachur negó con la cabeza frenéticamente. Nunca más. No quiero volver a ser una marioneta de ninguna entidad desconocida. Gracias, mi señor, por su ayuda. Vaya, hasta me da las gracias. En ese preciso instante, los otros 3 señores del terror se acercaron corriendo. Malachur, ¿estás bien? Él negó con la cabeza. Nunca he estado mejor. Señor, no sé cómo espere, ¿a dónde fue? Se giró y descubrió que yo no estaba. Solo pudo mirar a sus compañeros, aunque su mirada se detuvo un instante en Lady Serpentine. ¿Preguntó quién era esa? Un avatar del arquitecto. Señor del terror Malachur. Otro problema resuelto. Empezaba a sentirme un poco mejor, pero entonces vi todos los puntos rojos restantes en mi consola y la desesperación regresó. Uf. Tanto por hacer y tan poco tiempo. De vuelta al trabajo. A continuación, el archimago de la aguja argenta recibe los papeles del divorcio de su esposa, quien exige la mitad de su esencia mágica. ¿Qué? Qué raro. Déjame leerlo otra vez. No, eso es lo que dice. Mi expresión se descompuso. Ni siquiera sabía que se podían ordenar las palabras así. Las cosas que uno aprende. En el momento en que me teletransporté al cielo sobre la aguja argenta, oí un alboroto. Al mirar hacia abajo, vi a un mago anciano y de aspecto digno, con el rostro pálido como la muerte, mirando fijamente a una mujer de una belleza deslumbrante. A su alrededor, en la plaza principal, había cientos de discípulos y ancianos, todos observando el escandaloso drama que se desarrollaba. Lire, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Preguntó el archimago con voz temblorosa, retrocediendo un paso. Lira, la suma sacerdotisa y su esposa, alzó un pergamino, su hermoso rostro convertido en una máscara gélida. Dije que quiero el divorcio. Valerius, a partir de hoy, ya no somos marido y mujer. ¿Pero por qué? Suplicó el archimago Valerius con el corazón destrozado. Durante 1000 años, solo te ha importado tu magia. Nunca te has preocupado por mí. Ya basta. Lira ha renunciado a su derecho. Arrojó el pergamino a sus pies. Si aún me guardas algo de cariño, firmarás este contrato. ¿Contrato? El archimago, devastado, lo recogió. Así es, afirmó Lira con calma. Me transfiere la mitad de tu esencia mágica. El público estalló en júbilo. ¿La suma sacerdotisa se ha vuelto loca? El poder del archimago es legendario. Pero perder la mitad sería un golpe catastrófico. Él es el pilar de nuestra orden. Perder la mitad de su poder nos pondría a todos en peligro. Suma sacerdotisa, por favor, reconsidere. Además, ¿qué clase de contrato puede hacer eso? Debe haber sido engañada por alguna influencia oscura.
Las protestas crecieron en intensidad, pero Lyra permaneció impasible. Con un amplio gesto de la mano, proyectó el contenido del pergamino en el aire para que todos lo vieran. No hay nada más que decir, declaró. Este contrato está firmado por el mismísimo arquitecto. No puede ser falso. Yo, sentado en una nube comiendo palomitas, ¿quién sabe? No, no lo hice, no me metas en esto. Valerius miró el rostro frío y decidido de Lyra, con los ojos llenos de angustia. Es mi culpa por haberte descuidado. Si esto te hace feliz, entonces aceptaré. Archimago, no debes. Maestro, piensa en lo que estás haciendo. Haciendo caso omiso de sus súplicas, firmó el pergamino. En ese instante, sucedió algo imposible. Sentí como una parte de mi propio poder administrativo se invocaba automáticamente. Se disponía a atravesar a Valerius como una espada, partiendo su esencia mágica en dos. El proceso avanzaba a la velocidad de un tren desbocado. Yo, signo de exclamación. Ni hablar. En el último segundo, accioné el freno de emergencia, recuperando los privilegios de administrador que habían sido misteriosamente usurpados. Por poco. Si ese ridículo contrato se hubiera aprobado durante mi mandato, sería el hazmerreír de todos los demás arquitectos del multiverso. Mi predecesor no cuenta, por supuesto. Analicé el código que sustentaba la supuesta ley divina del contrato. Y allí, oculta entre líneas, había una pequeña nota que solo otro arquitecto podía leer. Esto promete. Vamos a intentarlo. Genial. Te daré una oportunidad, hijo de... Usando ese código malicioso como rastro, ejecuté una búsqueda y destrucción de todas las leyes contractuales similares en el sistema, marcándolas con una enorme etiqueta roja de borrado. Abajo, Valerio había cerrado los ojos, preparándose para la agonía de sentir su alma desgarrada en dos. Lyra observaba de pie, con el rostro impasible. Pero si uno se fijaba bien, podía percibir un destello de expectación en sus ojos. Transcurrió un segundo. 3 segundos. 1 minuto entero. No pasó nada. Al darse cuenta de esto, Lyra finalmente perdió la compostura. No podía comprenderlo. La calma se hizo añicos, reemplazada por la incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué no funcionó? Es imposible. Este contrato fue jurado por el arquitecto. Valerius abrió los ojos, sintiendo que su poder permanecía intacto. Miró a Lyra confundido, pues el contrato lo había inventado un idiota para reírse un rato. Una nueva voz resonó en sus oídos. Con un chasquido de dedos, la torre entera se congeló. Todo y todos, excepto Valerius y Lyra, estaban congelados en el tiempo. ¿Quién eres? Valerius se puso inmediatamente en guardia, poniendo a Lyra a su lado. Esta persona podía congelar una región entera del espacio. Una hazaña que ni él podría lograr. Esta es la tercera vez que oigo esa pregunta hoy. ¿De verdad vamos a hacer esto siempre? Estaba sentado en uno de los grifos de piedra al borde de la plaza, mordiendo una manzana con infusión de maní que había cogido de un árbol cercano. La verdad es que estaba bastante buena, me la comí en un par de bocados. Me limpié las manos con una palmada y miré a Lyra. ¿De dónde sacaste ese contrato? Lyra se escondió tras Valerius, con la mirada esquiva. Fue un regalo del cielo. ¿Y a ti qué te importa? Créeme, yo no te regalé esa basura. En un instante, estaba frente a ella, ignorando por completo a Valerio. Con la visión del arquitecto a pleno rendimiento, el ser conocido como Lyra era un libro abierto para mí. Podía ver claramente algo extraño, en lo profundo de su consciencia, que influía en sus pensamientos. Era un concepto. Se llamaba el arco de la redención humillante. Intentaba forzar una trama en la que Valerius, tras este suceso traumático, tendría que reconquistarla, lo que llevaría a un reencuentro emotivo donde se reconciliarían y ella, con benevolencia, le devolvería su poder. Un clásico recurso del romance de desarrollo lento. ¿Yo? Estoy cansadísima. Estoy agotadísima. Mi predecesora, ¿cuándo demonios metiste semejante basura de fanfiction en mi vida? Ya no quería hablar más. Extendí la mano y rocé suavemente la frente de Lyra con el dedo.
Un concepto esférico y brillante se desprendió y flotó fuera de su mente. Dejó escapar Lyra un pequeño grito de dolor. Valerio rugió, olvidando toda cautela. Una oleada de furia asesina emanó de él mientras me lanzaba un puñetazo directo a la cara. Un hombre dispuesto a desafiar al cielo mismo por su esposa. ¿Así que te acercas a mí? Bueno, al menos eso demuestra que la amaba de verdad. Guardé la brillante esfera de puro cliché en mi manga y aparté con suavidad su puñetazo capaz de destrozar montañas. Relájate, le dije al atónito archimago. Mírala. Hice un gesto hacia Lyra. Estaba pálida, con los ojos llenos de confusión y desorientación. Pero al posarse su mirada en Valerius, ésta se suavizó, transformándose en calidez y una abrumadora culpa. Valerius, lo siento mucho. Yo. No sé qué me pasó. Su voz se quebró en un sollozo. La atrajo inmediatamente hacia sí, acariciándole el cabello. Está bien, está bien. Yo fui quien te descuidó. También es culpa mía. Entonces ambos se volvieron hacia mí e hicieron una profunda reverencia. Gracias, mi señor, por su intervención. No hay de qué. No puedo permitir que los errores del anterior afecten mi evaluación de desempeño. Les saludé con la mano y me fui. De camino al siguiente punto de interés, decidí aprovechar el tiempo y corregir otro error de la lista. Un hechicero que estuvo en coma durante 3 años tras un accidente mágico. Despertó hace 2 semanas y desde entonces no ha parado de decir tonterías sobre disparar sin apuntar y acampar en el puente. Lo más alarmante es que ha empezado a llamar mamá a gente al azar. Leí el registro de errores, completamente desconcertado. Ninguno de esos términos era propio de este ámbito. ¿Sería posible? Saqué mi comunicador universal y marqué un número. Se conectó enseguida. Sí, ¿quién es? ¿Es usted el arquitecto de la Tierra?, pregunté. El identificador de llamadas dice que usted es el arquitecto del Reino Azure. ¿Qué pasa? ¿Están dejando que sus almas se filtren a otras dimensiones para volver a ser transmigradores? Se corta la comunicación. La señal es muy mala por aquí. No te oigo. Dejé un mensaje después del pitido. Clic, me quedé mirando fijamente el comunicador, sin comprender. Vale, caso cerrado. ¿Hay algún arquitecto competente en toda esta cohorte celestial? Ya verás. Cuando termine de arreglar mi propio desastre, serás el siguiente en mi lista. Murmurando para mis adentros, activé mis privilegios de administrador. Si el sujeto era un transmigrador, el comportamiento errático probablemente se debía a corrupción de memoria. Una simple estabilización debería solucionarlo. Pan comido. Mientras el proceso se ejecutaba, eché un vistazo a sus recuerdos. Jeje no re. Te destrozaron, novato. ¿Qué lag? ¿Qué conjuros tan extraños? No lo entendí. Pero había oído hablar de la Tierra cuando era becario. Era un lugar extraño. Una fábrica de reencarnadores y transmigradores cuyo propósito principal, al parecer, era viajar a otros mundos y robar a sus princesas, santas y doncellas guerreras. La recuperación de la memoria terminó rápidamente y llegué a mi última parada del día, la serena secta espada de la cumbre. Hoy, la renombrada Santa de la Espada, maestra de habilidad sin par y semblante gélido, estaba a punto de traicionar a su orden por una joven novicia de otra escuela. Veamos de qué se trata. Presencié el tenso enfrentamiento a las puertas del monasterio de la montaña. A un lado se encontraba la Santa de la Espada, Serapina, vestida con impolutas túnicas blancas, con una aura tan fría como una tormenta invernal. Detrás de ella, un joven aprendiz de rostro angelical llamado Leo se aferraba a su manga, con el rostro desencajado por el miedo y la ansiedad. Al otro lado se encontraba toda la jerarquía de la secta Cumbres Serenas, encabezada por su abadesa de semblante adusto. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa, decepción y furia. Serapina, ¿tienes idea de lo que estás haciendo? Tronó la abadesa. ¿Nos traicionarías por un muchacho desconocido de otra secta? ¿Robarías nuestra técnica más sagrada, el arte de la espada fluida, y se la darías a un forastero? El rostro de Serapina permanecía impasible, pero sus ojos ardían con una furia incontenible. Protegió al niño tras ella,
y su voz resonó como una campana cristalina. La abadesa respetaba a los mayores. Leo puede ser un novato, pero su talento con la espada es inmenso, y él y yo compartimos un vínculo predestinado. En sus manos, el arte de la espada fluida brillará con más intensidad que nunca. Absurdo. Se burló uno de los ancianos más exaltados. ¿Un vínculo del destino? Creo que estás delirando. Has recorrido el camino de la espada durante siglos. Tu voluntad es pura como el acero forjado. ¿Y ahora, por este muchacho, cometerías traición? Hermana, regresa antes de que sea demasiado tarde, gritó un discípulo cercano a ella. El niño, Leo, habló frenéticamente. No, no es culpa suya. Soy yo. Todo es culpa mía. Y en él, podía sentirlo. Un aura de destino ridícula y exagerada. Era como si el mundo entero se doblegara a su voluntad. El ambiente estaba cargado de melodrama. Esta sensación me resulta familiar. Flotando en una nube, abrí en silencio la vista del arquitecto y volví a consultar los registros de permisos. En todas las demás realidades hay un elegido con inmunidad argumental. ¿Por qué en la mía? ¿Estoy haciendo trampa? Bueno, me crearé uno yo mismo. El amo frío e inalcanzable que se enamora perdidamente. Es un cliché clásico en otros mundos. Imaginemos cómo se desarrolla. Yo. Lo sabía. Reprimiendo con fuerza el impulso de gritarle una sarta de improperios celestiales a mi predecesor, me concentré en Serapina y Leo. Desde la perspectiva del arquitecto, pude ver hilos rosados y etéreos que envolvían el alma de Serapina. El otro extremo de esos hilos, como era de esperar, estaba unido a Leo. Era evidente. La santa de la espada estaba siendo influenciada por su destino impuesto, obligándola a actuar de forma totalmente contraria a su naturaleza. Había transformado a una maestra del hierro en una adolescente enamorada dispuesta a sacrificarlo todo por un chico al que conocía desde hacía apenas unas semanas. Suspiró. Estaba cansadísima. La trama era tan barata y cliché. Mi predecesor no tenía ni pizca de gusto. Abajo, el conflicto estaba a punto de estallar. Serapina tenía la mano en la empuñadura de su espada. Las defensas del monasterio comenzaban a brillar. No podía seguir mirando sin hacer nada. Di un paso al frente, apareciendo entre las dos facciones. Mi repentina aparición los dejó a todos paralizados, con las espadas medio desenvainadas. La abadesa me observó con ojos penetrantes. Sabía que había aparecido de la nada. La mirada de Serapina también se posó en mí, cargada de suspicacia, aunque no aflojó el agarre en su espada. ¿Quién es usted?, pregunté. Solo un arquitecto de paso, respondí, interrumpiéndolos con mi ya ensayada presentación. Miré a Serapina. Esta mujer está afligida. Una fuerza externa está nublando su juicio. Tonterías. Los ojos de Serapina brillaron con una ira gélida. Mi voluntad es clara, mi alma pura. No toleraré tus calumnias. Ya veremos. No tenía ganas de discutir. Simplemente hice valer mi autoridad. Serapina intentó resistirse, pero ante el poderío del sistema, su lucha fue inútil. Extendí la mano, apunté con el dedo a su frente, y con un simple movimiento de mi voluntad, corté el lazo antinatural del destino que la unía al chico. Al mismo tiempo, extendí la mano y despojé a Leo del aura absurdamente poderosa del destino. ¿Qué? ¿Qué es esto? Al instante siguiente, Serapina sintió como las emociones intensas e irracionales que la habían estado consumiendo se desvanecían rápidamente. Su rostro, por primera vez, reflejó una absoluta perplejidad. Los ojos de Leo también parecieron aclararse. Observó el enfrentamiento armado, miró a Serapina, y una tardía oleada de terror inundó su rostro. Tomé la bola de protección argumental concentrada y la dispersé de nuevo en la energía ambiental del reino. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Aún quieres traicionar a tu orden y entregarle tu arte de espada sagrada? Serapina se quedó paralizada, con el rostro enrojecido por la vergüenza y el horror. Repasó los pensamientos y las acciones de los últimos días, los impulsos temerarios, el supuesto amor profundo. Y ahora todo le parecía tan ridículo, tan completamente ajeno.
El hierro que había forjado durante siglos se había doblado con tanta facilidad. Una abrumadora ola de vergüenza la inundó. Con un golpe sordo, cayó de rodillas ante el abismo y los ancianos. Sí, mi mente está nublada. He cometido un terrible error. Os lo ruego, abismo, ancianos, castigadme como merezco. Los miembros de la secta Pico Sereno quedaron completamente atónitos ante el repentino cambio de rumbo. El abismo miró de mí a Serapina, que estaba arrodillada, luego al aterrorizado Leo, y la comprensión iluminó su rostro. Dejó escapar un largo suspiro. Parece que te juzgamos mal, Serapina. Levántate. Hablaremos de esto más tarde. Se volvió hacia mí e hizo una reverencia, con un tono lleno de respeto. Gracias, mi señor, por su ayuda. Ha salvado a mi discípulo y evitado una crisis para nuestra orden. Es un día más en la oficina, dije con un gesto de la mano. Mi mirada se desvió entre Serapina y Leo. Bueno, me tengo que ir. Les deseo mucha suerte a ambos. Al revisar sus trayectorias, pude ver que sí tenían una conexión genuina en el futuro, pero este incidente la aceleró. Estuvo dentro del margen de error aceptable, no lo suficiente como para justificar un reporte. Los dejo que lo resuelvan. Una vez extinguidos los últimos incendios críticos, regreso al taller. Me quedo mirando la consola. El número de puntos rojos había disminuido, pero la pantalla seguía siendo un denso y furioso aluvión de errores. Me quedé allí, sumido en un largo y pesado silencio. Lo que había afrontado hoy era solo la punta del iceberg. La consola seguía mostrándome otros informes de errores aún más extraños. Un artefacto desconocido ha aparecido en los páramos orientales, provocando un conflicto masivo. Un arquitecto de una realidad vecina me informa que el artefacto se llama teclado. El emperador dragón de 9 cabezas de las tierras salvajes del sur ha regresado de su campaña y descubre que su hija menor ha sido sustituida por un diablillo cambiaformas. La verdadera hija ha desaparecido. Un mago de gran maestro está a punto de sacrificarse para demostrar su inocencia tras ser falsamente acusado por un aprendiz novato. Lo observé todo, y mi futuro me pareció un vasto océano oscuro e infestado de insectos. Este reino está roto. Completamente roto, y él es el responsable de todo. Respiré hondo, entrecerrando los ojos. Mi querido predecesor, ya verás. Te cazaré. Si tengo que perseguirte a través de todas las realidades, hasta los confines del tiempo y el espacio, te encontraré y te obligaré a arreglar tú mismo hasta el último de estos malditos errores.